Nuevamente damos la bienvenida a todos los aquí presentes y a los que nos acompañan en la transmisión. Están todos bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite seguir reuniéndonos. Cantábamos que pidiéndole a Dios, cantándole a Dios que llene este lugar. Que llene no solo este lugar, sino que llene cada corazón aquí presente. Y que el Espíritu de Dios lleve a cada uno al arrepentimiento, al perdón de sus pecados, porque ese es el objetivo. El objetivo es que las personas que aún no son cristianas, no conocen a Cristo, pues abran su corazón, porque Dios está dispuesto para cambiar los corazones de aquellos que estén dispuestos. ¿Cómo les fue con el temblor del día viernes? Estuvo fuerte, ¿verdad? Ya tenía algún tiempo que no temblaba así. Pero aún que estuvo fuerte, no estuvo tan fuerte como en otras ocasiones, ¿no? Pero es importante entender algo. Dios está hablando también por medio de la naturaleza, por medio de los temblores y de lo que pasa. También Dios se manifiesta de esa manera para que el hombre voltee a verlo, para que el hombre lo busque, ¿no? El día de ayer, mi esposa y yo fuimos a un velorio de un amigo de la secundaria que falleció, un hombre muy sano, corría coches, hasta donde yo recuerdo no tenía vicios, pero después del temblor, a los 20 minutos él falleció de un infarto. Un hombre más alto que yo, más robusto, platicaba con sus papás, dice, es que él era sano, él no tenía problemas, y falleció de un infarto fulminante. A causa del temblor, no lo sé, la verdad es que pues ya no quisimos preguntar más, ¿no? Pero pues después de 20 minutos del temblor, quizás se espantó, quizás se estresó demasiado, quizás entró en ansiedad, no lo sé, pero falleció 20 minutos después. Entonces, todos estos eventos de la naturaleza, de Dios, hablando para que los hombres volteen a verlos, pues ese es el objetivo. El objetivo es que el hombre busque a Dios. Y a veces el hombre se empeña en no buscarlo. Dios hace ciertas cosas, permite también ciertas cosas para que el hombre lo busque, ¿no? Y lamentablemente esas cosas, pues a veces son enfermedades, son accidentes, son tribulaciones, son angustias, es escasez económica, porque ahí es cuando el hombre voltea a ver a Dios, ¿no? Porque si todo va bien, pues no tenemos necesidad de Dios. Entonces, es importante que entendamos eso, ¿no? Dios nos está buscando, Dios nos está hablando de una manera o de otra, y gracias a Dios aún estamos vivos, ¿no? La gente que no conoce a Dios, la gente que no vive conforme a la voluntad de Dios, pues cuando pasan estos eventos como temblores o terremotos, tienden a eso, ¿no? Tienden a buscar la ayuda en donde no la hay o donde no es pronta. Sin embargo, el cristiano tiene un pronto auxilio. Cuando una estructura, llámese un edificio, una casa, se va a caer, hagamos lo que hagamos, se va a caer. Quizás porque el terremoto fue muy fuerte, ¿no? Bueno, pues es ahí donde el cristiano clama a Dios. Es ahí donde el que tiene a Dios por Padre, clama a su Padre y corre a su Padre, y pues que sea la voluntad del Padre, ¿no? Que se caiga, pues que se caiga, pero si se cae y morimos, que tengamos la certeza que nos vamos con Dios, ¿no? Entonces, pues el objetivo de todas estas reuniones es eso, que tú que no conoces a Dios o que lo conoces de oídas, pues no solo lo conozcas de oídas, sino que tengas una relación con Dios,
que lo conozcas como es Dios, porque Él se revela a todos aquellos que lo buscan de corazón. ¿Sí? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, ayúdanos hoy, Señor. Ayúdame a mí a exponer tu palabra, Señor, pero ayúdanos a todos aquí presentes a entender tu palabra tal como tú la dejaste, Señor. Ayúdanos porque tú quieres hablar al hombre, Señor. Hoy destapa los oídos de los sordos, hoy quita la venda de los ojos, hoy da la vista al ciego, Señor. Padre, porque tu voluntad es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hágase así tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, por favor, si me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Solamente una vez Jesús ha muerto, el justo por todos nosotros, los injustos. Algunos de ustedes, a través de estos mensajes que hemos dado ya de meses atrás, donde se han expuesto con la ayuda de Dios ciclos, por ejemplo, dándole las evidencias de la veracidad de la palabra de Dios, dándoles evidencias científicas de que Jesús es real, que la palabra se ha cumplido, muestras de todo tipo, arqueológicas, científicas, proféticas que se han cumplido, etcétera, etcétera. Se ha hablado de lo que le impide al hombre buscar a Dios, ¿no? Y muchos, en pocas palabras, el impedimento principal para los hombres para que lo busquen a Dios es que no quieren, no se quiere, no se cree, ¿no? Entonces, se ha hablado de todos esos temas. Se ha hablado del infierno como la consecuencia final de no tener en cuenta a Dios, de no hacer a Dios el eje de nuestras vidas, de no tomar las decisiones en base a su palabra, a no vivir conforme a su palabra. Entonces, a través de estos mensajes hemos visto, gracias a Dios, ciertos cambios en algunos de ustedes. Ciertos cambios. Algunos de ustedes ya están también en la campaña de salvación. Eso es muy bueno, porque si te inscribes a una campaña de salvación, pues es porque quieres buscar tu salvación, quieres buscar a Dios, y es porque vas dispuesto a eso, ¿no? Y eso no cualquiera, porque hay personas de años entre nosotros donde pues jamás se han inscrito a una campaña, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero cuando se quiere buscar a Dios, hace todo lo posible uno por encontrarlo. Como leíamos hace 8 días, si mal no recuerdo, el que lo busca de corazón. Hay una gran diferencia entre buscarlo y buscarlo de corazón. Hay una gran diferencia entre buscarlo y tratar de buscarlo. No todo el que busca encuentra, pero el que busca de corazón a Dios, ese lo encuentra. Ese lo encuentra, porque allá afuera, pues muchos dicen conocer a Dios, muchos dicen andar en el camino, pero sus frutos dicen otra cosa, ¿no? Entonces, no cualquiera busca a Dios como Padre, no cualquiera busca a ser hijo de Dios. Y algunos se conforman, también hemos hablado con la religión, de ser religiosos. Algunos también se conforman con su verdad y hacen su verdad toda una verdad, y solamente hay una verdad absoluta, y es la palabra de Dios, ¿no? Cada uno podrá ser dueño de su verdad, pero eso no lo hace una verdad absoluta. La única verdad absoluta está en la palabra de Dios, porque Él es Dios. Quizás también otros han hecho cambios parciales, quizás otros estén moralmente bien, quizás algunos han dejado de pecar, algunos quizás han dejado algunos pecados, pero no todos. Pero también se ha hablado que el pecado es lo único que nos aparta de Dios, por lo que es requisito indispensable dejar de pecar.
para acercarnos a un Dios, al único Dios que es puro, es santo, es limpio, que no está corrompido, y el pecado es corrupción. Por eso no podemos acercarnos a Él si estamos en una práctica de pecado. Y la gente piensa que sí, y eso es lo que hemos visto, eso es religiosidad. Eso es también un engaño. Pero la palabra es clara, por sus frutos vamos a ser conocidos todos. Yo puedo decir que soy muy espiritual, yo puedo decir que soy cristiano, pero si mis frutos dicen otra cosa, pues yo estoy engañado. Si los que están alrededor tuyo dan testimonio de que eres cristiano, qué bueno, pero si es lo contrario, allí hay un engaño. Porque el cristiano es cristiano en todas partes. Porque el cristiano es cristiano empezando por su casa. Y los primeros que dan testimonio de que eres cristiano son los de tu casa. Y a veces no de una buena manera, porque a veces ellos no lo entienden. Y a veces te vas a encontrar que si eres cristiano, tu propia familia te dice, te hubieras quedado mejor como estabas, porque ahora eres un religioso, ahora no haces nada, ahora todo es malo. Bueno, ellos no lo entienden, pero están dando testimonio de que sí hubo un cambio en ti, ¿no? Por sus frutos seremos, o por nuestros frutos seremos conocidos. Sin embargo, todos esos cambios, si es que has hecho un cambio, y en los que hemos visto cambios, no son suficientes. Con la ayuda de Dios, vamos a separar lo que es tu deber, o nuestro deber, y lo que es tu deuda. Todos tenemos una deuda. El deber de todo hombre que se reconoce o que reconoce a Dios y que se reconoce como hijo de Dios o que quiere hacer las cosas bien para Dios, el deber de todo hombre es portarse bien. Si tú no quieres tener problemas en esta sociedad, ¿tu deber cuál es? Tu deber moral es portarte bien, porque si no te metes en problemas. Si tú infringes los reglamentos de tránsito, por ejemplo, los códigos de conducta social, los códigos civiles, si tú los infringes, pues hay un castigo de parte de la ley. Hay jueces civiles, hay jueces penales, ¿no? Y están para eso, para juzgar si tú tienes un mal comportamiento, si tú infringes una ley. Por lo tanto, nuestro deber social es portarnos bien, acatar todas nuestras leyes, acatar la Constitución. Si manejas, acatar el reglamento de tránsito. Si no quieres problemas, pues tienes que ser buen vecino, por ejemplo, ¿no? No tienes que robar, no tienes que andar en chismes, no tienes que ser entrometido y de esa manera no tendrás problemas, ¿no? Ese es el deber de cada hombre, de cada mujer, si queremos vivir en paz, ¿no? En el contexto cristiano, en el contexto espiritual, bueno, nuestro deber es honrar a nuestro Creador. Nuestro deber es portarnos bien ante Dios. Y las maneras de portarnos bien ante Dios, pues están aquí en su palabra, están escritas, son mandamientos, son conceptos, son preceptos que Dios dejó en su palabra para que nos portemos bien ante Él, obedeciendo su palabra. Eso es todo lo que debemos hacer todos, porque es Dios, simplemente por ese hecho. ¿Por qué otro hecho? Porque es nuestro Creador y nosotros somos su creación. Entonces nuestro deber es rendirle culto, es amarlo, es honrarlo, es alabarlo, es bendecirlo, es obedecerlo. Y es que somos conscientes de que somos creación de Él, si nos reconocemos como creación, ¿no? Porque bueno, ya también hemos hablado de los evolucionistas, ¿no? De los ateos, pues ellos ¿a qué le van a dar gracias?
a una casualidad, a una explosión, ¿no? Pero en nuestro contexto, lo menos que debemos, nuestro deber es postrarnos ante un Dios todopoderoso, ante un Dios grande y poderoso, ante Dios majestuoso y que escapa a nuestra imaginación su grandeza, ¿no? Dice Eclesiastés 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Voy a repetir esa última parte. Porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué Dios creó al hombre? Para que le tema, para que guarde sus mandamientos, para que lo obedezca, para que lo honre. En otras palabras, podríamos leer, porque este es el objetivo del hombre: honrar a Dios. Eso es el deber, eso es lo menos que Dios espera, que cada uno de nosotros viva para Él, porque ¿qué tal que no nos crea? Ni estuviéramos vivos, no estuviéramos conscientes, no estuviéramos aquí, no estuviéramos hoy. Sin embargo, se tomó un tiempo de su tiempo para crearnos a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que Él nos va tejiendo en el vientre de nuestra madre. ¿Te imaginas? Qué hermoso, qué maravilloso, qué inteligencia tiene nuestro Dios. Cómo se toma ese tiempo para irnos tejiendo, para irnos formando en el vientre de nuestra madre. Entonces, si tenemos ese entendimiento, si tenemos ese razonamiento, pues lo menos que Dios espera es que hagamos lo que debemos hacer. Lo que Él espera es que tú por lo menos le honres, por lo menos le creas. Con todo lo que hemos hablado estos últimos meses y que se te han dado las pruebas y que se te ha desmenuzado el pecado y que se te ha dicho que el mayor impedimento del hombre eres tú mismo, es nuestro yo, es el que simplemente no quieres, no crees, no es tu tiempo, no es el momento. Y ese tiempo y ese momento lo alargamos y lo alargamos y lo alargamos y nunca es el tiempo y nunca es el momento. Y la gente se la lleva así años y años y años, no tomando en cuenta que no somos dueños de nuestra vida y que podemos morir, como el ejemplo de esta persona que te di al principio, de cualquier momento y de cualquier manera y en cualquier instante. Somos bien frágiles como seres humanos. Una bacteria, un virus nos mata. Somos bien frágiles porque en un accidente podemos morir, en una caída podemos morir, en una cortada profunda, si no te la atiendes, te desangras y morimos. De muchas maneras podemos morir. Y lo que Dios quiere es que volteemos a verlo. Que quizás esas cosas van a seguir pasando, accidentes van a seguir pasando, pero hay una gran diferencia en que tú mueras con Dios y sin Dios. En el ejemplo de esta persona que te decía al principio, le dio un infarto fulminante. ¿Tú crees que le dio tiempo de arrepentirse? ¿Siquiera tú crees que le dio tiempo de pensar en Dios? El dolor de un infarto, dicen los doctores, que es tan fuerte en ocasiones, porque no todos los infartos son tan fuertes, pero cuando es un infarto de ese tamaño, el dolor hace que la persona se desmaye. El dolor del infarto. Entonces, ¿qué tiempo va a tener la gente de arrepentirse, de buscar a Dios, de ponerse a cuentas? Por eso Dios nos lleva a que razonemos, a que meditemos, a que reflexionemos. La vida es de Dios y nos la pide cuando Él quiere. Y lo importante es qué cuentas le vamos a dar cuando llegue ese momento.
El deber de todo hombre, entonces, es buscar a su Creador. El deber de todo hombre en nuestro contexto, cuando la persona quiere cambiar, pues es pedirle perdón a Dios y obedecer toda su palabra y no solo en partes. Es que ya dejé de robar porque era ladrón, pero sigue la ira en mi corazón. Ya dejé el robo, pero tengo ira. O ya dejé la ira, pero todavía envidio. O ya también dejé la envidia, pero sigo mintiendo. Y algo todavía más. Quizás ya dejé todo, ya Dios me perdonó, pero me congrego de vez en cuando hay un mandamiento que nos dice que no te dejes de congregar y que no tomes las costumbres de los que sí se dejan de congregar. Entonces, ¿qué Dios quiere? Dios quiere que todos le obedezcamos al 100%. Ese es nuestro deber. No es que le hagamos un favor a Dios portándonos bien. El favor no lo hacemos nosotros mismos si te portas bien en la sociedad, porque no te vas a meter en problemas. No vas a ir a parar a la cárcel, por ejemplo, ¿no? Es nuestro deber buscar a Dios, pedir perdón a Dios porque es mi creador, y entonces vivir tranquilo, obedeciéndole, amándolo, sirviéndolo. Eso es el deber del hombre. El deber de un cristiano es buscar a Dios por todos los medios de gracia, en la oración, en la lectura, haciendo misericordia al necesitado, sirviendo a Dios fervientemente. Y aquí aclaro algo, no todos los cristianos pueden servir, porque hay hermanos que están mayores, que están enfermos. Dios lo sabe, pero el que sí puede, el que tiene la edad, el que tiene las fuerzas y no está sirviendo, algo pasa, algo está pasando. Porque un corazón volcado a Dios en gratitud, simplemente por haberme perdonado, pues la consecuencia lógica es esa: voy a buscar y voy a servir a mi Dios, porque me salvó, porque me perdonó, porque me quitó la maldad y el pecado. Me perdonó. Entonces, el cristiano empieza a servir fervientemente, gozoso de servir a su Señor. Ese es el deber de todo cristiano. Y puede haber engaño, porque también podemos hacer caso, o podemos buscar a Dios por motivos egoístas. Por ejemplo, voy a buscar a Dios para no ir al infierno. No estoy buscando a Dios por quien es. No estoy buscando a Dios porque es Dios. No estoy buscando a Dios porque es mi creador. Estoy buscando a Dios porque tengo miedo de ir al infierno. Pues mejor le hago caso. Mejor lo busco, con tal de no ir al infierno. Ese es un motivo egoísta. Estás poniendo tu interés antes que la visión tiene de Dios para ti. Otro motivo egoísta: que busquemos a Dios por lo que Dios nos pueda dar. Estoy enfermo, voy a buscar a Dios para que me sane. ¿Cuál es el objetivo? ¿Eres tú otra vez? Que Dios me sane. Y mucha gente, cuando Dios tiene misericordia de ellos y los sana, se van. Ya no vuelven. Obtuvieron lo que quisieron de Dios y Dios en su misericordia los sanó. Ya no vuelven y vuelven a su vida. Vuelven a su vida sin Dios. Entonces, la invitación es de que tu intención sea pura, sea sincera.
La intención es que tú cumplas tu deber, portarte bien allá afuera, pero sobre todo honrar a Dios. Y no, honrar a Dios no solamente es venir y alabarle y levantar nuestras manos. No. Honrar a Dios es creer a su palabra, y porque su palabra dice que yo necesito ser regenerado, que yo necesito ser perdonado, que yo necesito un corazón nuevo, porque el que tengo está duro a causa de la maldad y el pecado, de la incredulidad, del orgullo, de la soberbia. Necesito un corazón nuevo. Entonces, honrar a Dios es creerle. Y es decirle, sí, Señor, necesito un corazón nuevo, necesito tu perdón, necesito que me rompas y me hagas de nuevo. Necesito que rompas este vaso de deshonra, porque todo lo que ha entrado en este vaso ha sido maldad, ha sido pecado. Necesito que me rompas porque tú eres el alfarero y me hagas de nuevo, Señor, para un vaso de honra, un vaso limpio, un vaso donde pueda habitar su Santo Espíritu. Y todo eso viene cuando la gente le cree a Dios, cuando tiene esa necesidad, cuando tiene una intención pura y no egoísta de buscar a Dios. Sin embargo, hasta ahí, el que tú hagas o dejes de hacer no quiere decir que Dios ya te perdonó. Dios no te perdona porque te portes bien. Dios no te perdona porque vivas una vida santa. Dios no te perdona porque vivas una vida recta. ¿Por qué? Efesios 2:9 nos dice: no por obras para que nadie se gloríe. No es lo que yo haga, ni tampoco es lo que yo deje de hacer. No es por obras. La salvación no es por obras. Entonces, ¿quién va a pagar? Hemos visto cuáles son los deberes de todos nosotros. Pero también hay una deuda que hay que saldar. Hay una deuda que hay que pagar. ¿Quién va a pagar por esa deuda? ¿Quién va a pagar por tu deuda? Puede decir una persona: yo ya me arrepentí, yo ya no peco. Pero ¿y tu deuda? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Hay una deuda. Portarnos bien, eso es nuestro deber, aquí y allá afuera. Eso es el deber de todo hombre, portarte bien. Y si la paga del pecado es muerte, entonces todos estamos condenados por esa deuda. Porque cuanto todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Todos. Lucas 17:10. Lucas 17:10 dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Fíjate bien lo que dice: así también vosotros, o sea, todos nosotros, cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado, o sea, ¿ordenado por quién? Por Dios, por medio de su palabra. Dice, cuando tú hayas hecho todo esto, cuando tú hayas dejado el pecado, cuando tú hayas vivido o vivas limpiamente, santamente, apartado para Dios, dice, cuando hayas hecho todo eso, dice, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos.
¿No hicimos más? ¿No hicimos más que los que nos fue ordenado? No dimos más. Entonces Dios dice, di tú mismo, siervo inútil eres. El apóstol Pablo así lo dijo, siervo inútil soy. ¿Y cuánto hizo el apóstol? Anduvo por medio continente, por 3 continentes, mejor dicho, llevando el evangelio. Y aún así, él dijo, siervo inútil soy. Inútiles somos porque solo hacemos lo que debemos hacer. No mentimos, no nos amargamos, no robamos, perdonamos. Estoy hablando de un cristiano, pero aún así, inútiles somos, porque no hemos hecho más. Y Dios no nos va a dar un premio por esto, porque el año pasado, ahorita que estamos empezando este año, imagínate que al ladrón le dieran un premio por no haber robado el año pasado. Imagínate que al violador le den un premio por no haber violado el año pasado. Dios no nos va a dar un premio por hacer lo que debimos haber hecho. Es lo que teníamos que hacer. Eso es nuestro deber. Entonces, ¿qué le hacemos? Entonces, ¿qué hacemos para que Dios pueda quitar la deuda? Aquellos pecados que tú has cometido, que yo cometí antes de convertirme a Dios, todos esos pecados merecen un castigo. Vuelvo a repetir el versículo, la paga del pecado es muerte. Si tú pecas, el castigo es la muerte. Si tú robas, el castigo es la cárcel, o por lo menos una multa. Si tú te pasas un alto, el castigo es una multa. Si tú matas a alguien, el castigo es mayor. Por lo tanto, todos merecemos un castigo, por cuanto todos hemos pecado, por todos los pecados que hemos cometido. Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y después dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como que descansamos, ¿no? Como que a lo mejor decíamos, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pero fíjate lo que dice este versículo, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está la condena. Más la dádiva, más la bendición de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la condición. En Cristo Jesús. No hay otra. No hay otra manera, no hay otra forma de evitar ese castigo, por cuanto todos hemos pecado. Imagínate las personas que a través de todas estas enseñanzas, que a través de todos estos ciclos que hemos escuchado, no han dejado de pecar. Que estás aquí, donde por la misericordia de Dios se predica la verdad, se predica la sana doctrina, porque hay muchas denominaciones allá afuera, muchas religiones, donde te predican lo bonito de Dios, donde te llevan a la prosperidad económica, mas no a la prosperidad espiritual. Y que estemos aquí, la verdad es la misericordia de Dios.
Y que no estemos en una religión pensando que estamos bien, porque toda esa gente piensa que está bien y piensa que honran a Dios y obedecen a Dios, pero no hay frutos en su vida, porque la religión no puede producir frutos. Pero una relación con Cristo sí. El perdón de tus pecados, sí. El ser hijo de Dios, sí. El ser lleno del Espíritu Santo, sí. Eso sí da frutos, se ven. Dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, en su vida, se nota. Se nota porque cuando está en situaciones difíciles, aunque esté angustiada, aunque esté estresada, se nota que hay una confianza en Dios. Y el cristiano también puede decaer en algunos momentos, en algunos instantes, en algún tiempo, en depresión. Pero tenemos a nuestro Dios. Y Dios se encarga de recordarte las verdades. Y tú dices, sí es cierto, ahí está mi Dios. Y aunque yo todo vea negro, yo sé que Dios está ahí. Y yo sé que Él prometió que nunca me iba a dejar. Y yo le creo. Esa es la confianza que tiene un cristiano en su Dios. Pero aquel que no ha saldado su deuda, la deuda sigue. Y lo que les decía ahorita, tantas enseñanzas, tanto tiempo escuchando y siguen con su deuda. No se han puesto a cuentas con Dios. Y si lo vemos objetivamente, porque lo podemos disfrazar de cualquier manera, pero la gente que no toma decisiones, la gente que sigue en su maldad y en su pecado, pues lo que hace y lo que está diciendo es que hay un desprecio a Dios, porque no se le cree. Si no se le cree, entonces tampoco se le obedece. Y la deuda de esa persona sigue. Y sigue. Es como una persona que mató a alguien y no lo agarró la justicia. Y pasa el tiempo. Y pueden pasar 5 años, pueden pasar 10 años, pero hay algo, esa persona es un asesino, mató. Su deuda sigue. Su deuda no ha sido saldada. No ha confesado su maldad, no ha sido enjuiciado y no ha sido encarcelado. Y podrá pasar todo el tiempo, pero la deuda nunca fue saldada. Si es que nunca lo agarraron. ¿Qué hacer entonces? Vamos a imaginarnos esta historia. Una mujer rica con grandes obras de misericordia. Una mujer conocida por su trato muy dulce y gentil. Una mujer justa, recta ante los ojos de sus vecinos, de su colonia, de su pueblo. Imagínate que en alguna ocasión, como esta mujer era muy misericordiosa, el pueblo se junta y la reconoce y buscan premiarla porque ha ayudado a muchos. Pero imagínate que cuando están buscando premiarla, sale alguien. Alguien por ahí levanta su voz y es la hija de esta mujer. Y que la hija de esta mujer les diga a todos los que querían premiarla: es que no es justo porque esta mujer es una asesina. ¿Por qué es una asesina? Porque mató a mi padre.
Y mató a mi padre porque quería quedarse con la herencia, porque ella andaba con otro. Le había sido infiel a su esposo, pero toda la colonia y todo el pueblo la conocían como una mujer recta. Pero su conciencia trabajaba en esta mujer de una manera que no la dejaba en paz. Y entonces, ¿qué hacía? Tenía que hacer obras de misericordia para callar su conciencia. Y por eso ayudaba a todo aquel que necesitaba. Cuando se conoce entonces la verdad, algunos de los que querían premiarla empezaron a decir: vamos a lincharla, porque aborrecía a su esposo. Pero alguien dijo: si linchamos a ella, tenemos que linchar a todas las mujeres y a todos los hombres que aborrezcan a sus esposos. Entonces otros por ahí dijeron: entonces hay que perdonarla por todo lo bueno que nos hizo. Y otro por ahí contestó y dijo: entonces tenemos que perdonar a todos los asesinos. Hicieron bien, hicieron buenas obras. Otros por ahí dijeron: entonces, pues hay que repartir su fortuna en todos los que estamos aquí. Y entonces alguien más por ahí contestó: entonces la vida de una persona vale una fortuna. Y entonces el perdón solo va a poderlo pagar aquel que tiene dinero. Imagínate entonces cómo se sentía esta mujer, atormentada, enjuiciada, evidenciada, y aparte el tormento de su conciencia de haber matado a su esposo. E intentaba calmar su conciencia haciendo obras de misericordia. ¿Qué hacemos entonces con esta mujer? Ese dilema es un ejemplo de lo que Dios se pregunta: ¿qué voy a hacer entonces con esta humanidad? ¿Qué hago con esta humanidad que no me busca de corazón? ¿Qué hago con esta humanidad infiel que va tras dioses que no son dioses? ¿Qué hago con esta humanidad que hacen obras buscando mi perdón? ¿Qué hago con esta humanidad que vive para sí mismo, para satisfacer sus necesidades, pero no me buscan? ¿Qué hago con esta humanidad que yo creé y que no voltean a verme, que no me miran, que andan en sus modas, que andan en su música, que andan en sus anhelos, que andan en sus deseos, que andan en sus pasiones, pero que no voltean a verme? Ese es un dilema también. En algún momento Dios pudo haberse preguntado: ¿qué hago con esta persona que se cree buena? ¿Qué hago con esta mujer que anda haciendo misericordia y repartiendo sus bienes, pero que es una asesina? ¿Qué hago con esta humanidad que se congrega cada 8 días, pero que no hay cambios en su vida? Que no me creen, que no miran lo que yo he hecho por ellos. Dios es Dios, y Dios se revela al hombre por medio de su palabra. Y en su palabra
está la ley. Y toda ley conlleva un castigo si se transgrede, si se rompe. Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley de Dios fue dada por amor a los hombres. No como un obstáculo, no para frustrar la vida del hombre, no para que el hombre hiciera lo que quisiera, porque si el hombre hiciera lo que quisiera, ya estuviéramos exterminados como raza, como humanidad. La ley fue dada al hombre por amor, porque la ley dice, entre otros mandamientos, no robarás. Y si tú no robas, no te vas a meter en problemas. Entonces Dios te dice, no robes, para que no te metas en problemas. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Es bueno para los hijos honrar a papá y a mamá, porque papá y mamá son sus papás, los mantienen, los instruyen, les proveen. Entonces, lo menos que tiene que hacer un hijo es honrar a su papá y a su mamá. ¿Es un mandamiento cruel? ¿Es un mandamiento autoritario? Es un mandamiento bueno para el hombre. La ley dice, no codiciarás. Y ahí engloba todo lo que es la codicia. ¿Para qué codicias? ¿Para qué codicias la mujer de tu prójimo? Si ese hombre te cacha, te vas a meter en problemas. Y hasta te pueden andar matando. ¿Es bueno no codiciar? Sí, es bueno. La ley es buena. La ley fue dada por Dios para que los hombres vivan bien. Pero si esa ley se transgrede, y como es una ley, y toda ley implica un castigo, si hay transgresión, entonces cuando se transgrede esa ley, todos los que transgredimos esta ley en algún momento estamos condenados. Así como los ejemplos que te he dado, así como cuando se transgrede el reglamento de tránsito, por ejemplo. Así como se transgreden las leyes sociales, la Constitución de nuestro país. Hay un castigo. La ley de Dios es igual. Es mejor la Constitución de nuestro país, que es una copia de la de Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos fue basada en la palabra de Dios. La ley es buena para el hombre. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor, pero el castigo pone en vigor la ley, porque si no, entonces la ley estaría muerta. Si alguien miente y no hay ley, pues no hay castigo. El castigo entonces da valor a la ley, le da peso a la ley. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios fue dada a los hombres. Si no hubiera ley, entonces sabrías, o no sabrías, mejor dicho, que el matar es pecado. Y entonces, por cada ira que tuvieras, matarías a la persona, porque no hay ley, no hay castigo, no hay temor. Si no hay castigo, no hay temor. Entonces, por eso fue dada la ley de Dios. Es un freno a tus pasiones, a tus deseos, a tus impulsos. Es un freno para tu bien, pero la ley en sí exige
un castigo. ¿Cómo puede Dios, que es amor y justicia también, honrar su ley y al mismo tiempo no castigar a la humanidad? ¿Cómo puede Dios reconciliar esas dos cosas? ¿Por qué? Porque el castigo que busca, el castigo busca mostrar el aborrecimiento a la acción. El castigo busca mostrar que es desagradable para que los hombres vean que se desaprueba esa conducta. Por eso es importante cuando tú castigas a tus hijos. Cuando tus hijos no obedecen, tú como papá pones un castigo. Porque si tienes más hijos, los otros tienen que entender que lo que se hizo estuvo mal. Es un castigo a la acción de ese niño, ¿no? Imagínate que el matar no fuera pecado, el matar no fuera delito, pero como lo es, cuando hay un asesinato encierran al ladrón y las condenas pues no son de pocos años. ¿Para qué? Para que no a cualquiera se le ocurra matar, sino para que el que se le ocurra o tenga un deseo o un impulso por medio de una ira, matar a alguien, la piense. La piense porque hay una condena. El castigo busca también mostrar la severidad del pecado, la severidad del pecador, para que todos vean que el pecado lo trata así Dios. Se ha hablado del infierno. El castigo último para aquel que no se arrepintió, para aquel que se empeñó en seguir en su vida de pecado, es el infierno. Y la palabra nos describe cómo es el infierno, para que todos los que lo leamos temamos y no busquemos ir al infierno. El objetivo de la ley es que tú entiendas que si la transgredes y no te arrepientes, entonces la paga es la muerte eterna. Y Dios nos describe el infierno para que el hombre tema, para que el hombre diga, yo no quiero ir ahí. Por eso es necesario el castigo, para que aprendamos. El castigo también busca disuadir a las personas de no cometer la transgresión. Si Dios no castiga la transgresión a la ley, o sea, el pecado, si Dios no castiga el pecado, entonces los hombres dirían, hagamos mal, comportémonos conforme a nuestras pasiones, comamos, bebamos, hagamos lo que queremos porque no hay castigo alguno. Entonces vamos a vivir como querramos, vamos a hacer lo que bien me parezca. Total, no hay castigo. ¿Cuál es entonces la manera que Dios encontró? ¿Cuál es la forma que Dios encontró para salir de ese dilema? Para seguir siendo ese Dios de amor, pero también ser ese Dios justo, que no puede ser corrompido. Él encontró un sustituto, alguien que ocupara el lugar del pecador. Como es Dios de amor y como es Dios justo, también buscó que ese sustituto sufriera y pagara un castigo, para que así se honrara la ley de Dios, para que así se honrara la palabra de Dios, para que también así se castigara al pecador, se castigara a la raza humana. Pero no cualquiera podía ser ese sustituto.
¿Qué requisitos entonces tenía que tener ese sustituto para saciar, para cumplir, mejor dicho, la ley de Dios? Para no transgredir su propia palabra. Vamos a ver 6 características, solamente las voy a leer. Esta predicación nos va a llevar 2 semanas, pienso. Este sustituto tenía que cumplir estas características. 1, tenía que ser alguien que nunca hubiera transgredido la ley. Alguien que fuera perfecto en la obediencia de la ley. Si hubiera pecado entonces, sería un pecador, como tú y como yo. Tenía que ser alguien que nunca hubiera pecado para que no mereciera el castigo. Tenía que ser alguien puro, limpio, que nunca hubiera pecado. Tenía también que venir de parte de Dios, alguien puro, santo, porque todos los hombres habían pecado y todos merecemos el castigo, pero al no pecar no hay castigo, no hay delito, no hay transgresión a la ley, no hay delito que perseguir, por lo tanto no hay castigo. Este sustituto tenía que tener esta característica: no haber pecado nunca. También tenía que venir del hombre, tenía que haber nacido de mujer, ser un humano para que pudiera ser representante de los hombres. No podía ser un ángel, no podía ser un querubín, no podía ser un ser celestial, tenía que ser hombre, hombre que tuviera las mismas tentaciones que tú y yo, hombre que hubiera padecido lo mismo que tú y que yo. Ese sustituto tenía que ser 100% hombre. También tenía que estar dispuesto a tomar el lugar del pecador en el castigo. Tenía que estar dispuesto, tenía que ser voluntario el ofrecerse, porque si el padre hubiera mandado a su hijo a morir y este hijo no hubiera querido morir, entonces el padre se vuelve en un asesino. Por lo tanto, el hijo tenía que haberse ofrecido voluntariamente para que no fuera un asesinato, para no verse obligado a morir cuando él no quería morir. Tenía que ser voluntario su sacrificio. El castigo sobre este sustituto tiene que ser con todo el peso de la ley. El castigo tiene que ser tal que sirva de ejemplo a los hombres de cuánto aborrece Dios el pecado. Y ese castigo tiene que impactar las mentes y los corazones de las personas para que vean la severidad de Dios sobre el pecador, para que no se engañe el pecador y piense que si está en pecado, Dios estará contento con él. El pecado sobre este sustituto tenía que ser severo, tenía que ser como un escarmiento para que a nadie más se le antojara seguir pecando, para que también conociéramos el amor, la justicia, pero también la severidad de Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable. Aunque te sientas el más espiritual, si hay un pecado en ti, ese pecado, si no lo confesaste, si no te arrepentiste, la paga será la muerte eterna. Aunque te sientas el hombre más espiritual, la mujer más espiritual, si tus frutos no son buenos, te estás engañando. Te estás engañando. Y Dios hoy quiere que abras los ojos y que conozcas que Dios es amor, es justicia, pero es severidad. Es severo.
Y la palabra de Dios dice, de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. El pecado, el castigo sobre el pecado tenía que ser tan severo, para que el hombre meditara y reflexionara y dijera, yo no quiero sufrir eso. Yo no quiero transgredir la ley de Dios. El castigo tiene que mostrar que todo pecado es castigado y que no hay un solo pecado que no se castigue. Porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado. No hay pecado chico, no hay pecado grande. El pecado es pecado. Y se va al infierno el que mata, pero también el que miente. Se va a ir al infierno el homosexual, el afeminado, pero también el macho mexicano. Se va a ir al infierno el narcotraficante, pero también el envidioso. También el que difama, el que habla ligeramente. Dice la Escritura que de toda palabra ociosa daremos cuentas. Dios es severo y su palabra es clara para que la podamos entender, para que no nos engañemos nosotros mismos, para que meditemos y reflexionemos y no vayamos a parar a un lugar en el cual nadie quiere estar, a un lugar que no fue creado para ti ni para mí, fue creado para Satanás y sus ángeles que lo siguieron. Pero si el hombre se empeña en seguir en el pecado y la maldad, pues ¿qué puede hacer Dios? Su ley fue dada por amor. Y vuelvo a repetir, Dios es amor, es justicia, pero también castiga. También es santo, y no solo santo, 3 veces santo, y no puede corromperse. Por eso no tiene comunión con el pecador, porque el pecador está corrompido. Y nada corrompido entrará al reino de los cielos. Por eso Dios tuvo que buscar a esta persona para que fuera el sustituto de la raza humana. Vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene, si Dios permite, terminamos esta enseñanza que es muy profunda y que Dios está hablando y que Dios quiere que tomes decisiones inteligentes y razonadas, que busques a Dios mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Tú prometiste grabarla, escribirla en nuestros corazones. Refréscala, Señor. Refresca ese entendimiento de tu palabra en cada corazón aquí presente y en cada corazón aún, Señor, que no está presente, pero que vea, escuche esta transmisión, Señor. Refresca ese entendimiento en tu iglesia. Refresca ese entendimiento de tu palabra en todo hombre y mujer, Señor, porque tú dijiste que la escribirías en cada corazón. Así sea, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Pues Dios los bendiga a todos. Terminamos nuestra reunión. Si Dios permite, nos vemos aquí en el próximo domingo. Y recordarles nada más que la campaña de salvación ya volvió a los miércoles. Ya retomamos el día normal, que son los miércoles a las 7:30. ¿Sí? Dios les bendiga a todos.